Ahora que sabemos hacer crecer, decrecer, normalizar y voltear vectores, vamos a introducir las operaciones que nos permitirán salir por fin de esa limitación que obliga a que un vector comience siempre en el origen de coordenadas, la suma y resta de vectores. Igual que podemos multiplicar y dividir un vector por un escalar, también podemos sumar y restar dos vectores entre ellos. Empecemos con la suma. Para realizar una suma debemos sumar los elementos para cada coordenada. Por ejemplo, en 2D, el vector 2, 1, sumado al vector 1, 1, se hace obteniendo la x como la suma de sus dos x y la y como la suma de sus dos correspondientes y's. De esta manera el vector será el 2 más 1, 3, y el 1 más 1, 2, el 3, 2. Pero esto es muy técnico. La magia ocurre cuando pintamos los vectores y vemos lo que está ocurriendo en realidad. Obtenemos un vector que une los dos anteriores. No importa el orden de la suma. En ambos sentidos se obtiene el mismo resultado final. Sería equivalente decir que estamos desplazando el vector en esa dirección, con esa longitud, o desplazando un punto en esa dirección, con esa longitud. Así que sumar sirve para desplazar. ¿Qué podemos conseguir con esto? Por ejemplo, queremos que un objeto avance su posición en esa dirección cada vez que lo pintamos. Le podemos sumar a su posición el vector 1, 0, por ejemplo, y haremos que avance 1 en el eje de las x cada vez que le sumamos el vector. De hecho, esto es la velocidad, que es la variación en la posición según pasa el tiempo, ¿verdad? Así que si a un punto le sumamos un vector, estamos desplazándolo en esa dirección. Por eso me gusta representar los vectores como flechas, porque es como si fuera una velocidad o una dirección a la que se mueve algo. Y bueno, ¿qué ocurre si restamos dos vectores? O lo que es lo mismo, le restamos un vector a un punto. La operación sería similar. Cada elemento del vector se obtiene de la resta de los vectores que estamos restando. Por ejemplo, 3, 2 menos 2, 0, obtenemos 3 menos 2 y 2 menos 0, que daría un valor de 1, 2. Es decir, restando el vector 3, 2 menos 2, 0, obtenemos el vector 1, 2. ¿Y si restamos en el orden contrario? Por ejemplo, 2, 0 menos 3, 2 daría un vector menos 1, menos 2. Resulta que es el vector inverso del anterior. No sé si os dais cuenta, puesto que menos 1 menos 2 es como multiplicar menos 1 por 1, 2, que es lo que hemos hecho en las lecciones anteriores, que es multiplicar el vector 1, 2 por un escalar. Ese escalar, si es negativo, estamos haciendo el vector inverso. Si es menos 1 el escalar, estamos haciendo el vector inverso del anterior. Entonces, restar en un orden o en el otro, obtenemos el mismo vector o el vector inverso. Así que cuidado, el resultado de realizar la operación depende del orden. Si vemos el resultado que obtenemos en el dibujo, veremos de verdad qué está ocurriendo. Restar sería equivalente a sumar el vector inverso. Es también un desplazamiento. Y si restamos en el sentido contrario, obtenemos el vector inverso al anterior resultado. En resumen, ambos significa desplazar, en un sentido o en el contrario.
y ese desplazamiento se aplica al vector o al punto con el que estamos operando. Pero hay algo importantísimo que no debemos olvidar, y es la propiedad más importante. Cuando restamos dos vectores o dos puntos, obtenemos el vector que va de uno a otro. Si queremos saber la distancia entre dos puntos cualquiera, tenemos primero que calcular el vector que va de uno a otro. Es decir, restar el destino menos el origen. Y luego calcular la longitud de ese vector que hemos calculado. Así podemos saber la distancia entre dos puntos, por ejemplo. Y además nos hemos librado de la obligatoriedad de que un vector empiece siempre en el origen. Podemos pensar en un vector como en una flecha entre un punto y otro, si restamos uno menos otro. Con todas estas cosas vamos a hacer algunos ejemplos que van a resultar muy interesantes. Espero que con lo que hemos visto hasta ahora empecéis a ver el potencial que tienen estas operaciones tan simples. Así que vamos a probar una serie de ejemplos que nos van a demostrar que sumar y restar vectores, aunque parezca una tontería, es una de las operaciones que más vais a realizar en cuanto tengáis cualquier mínimo problema relacionado con matemáticas de vectores, movimientos, posiciones, puntos, etc.